Bueno, muchas gracias por la invitación a este Congreso de Estudiantes de Medicina. Yo les voy a presentar una introducción, como se dijo recién, sobre la ley Ricartes-Soto, que es la ley 20.850, para que tengamos como una primera aproximación de lo que se trata esta ley, ¿ya? Es una presentación cortita, no entramos tanto en detalle, pero da la contextualización general. Entonces, a modo de antecedente, bueno, ahí está la foto de don Ricartes Soto, un poquito de historia de cómo surge esta ley. Esto se publica el 6 de junio del 2015, se llama la ley número 20.850, en que se crea un sistema de protección financiera para los diagnósticos y tratamientos de alto costo, y que rinde homenaje póstumo a don Luis Ricartes Soto Gallego, quien sale en la fotografía, que como algunos recordarán es un periodista que aparecía en el matinal, en el Buenos Días a Todos, tuvo bastantes años ahí, y que en algún momento empezó a sufrir de cáncer de pulmón, y cuando se enfermó de esto, él se convirtió en activista sobre el tema de los enfermos, que vamos a ver ahí un poquito más adelante. Y por eso, en homenaje al activismo que él tuvo en los últimos días de su vida, es que esta ley lleva su nombre. Esta ley, este sistema de protección, para repetir un poquito, es protección financiera. O sea, se trata de costos, se trata de dinero, ¿ya? Y lo que busca es cubrir el 100% del valor de medicamentos, de dispositivos médicos o incluso de alimentos que son considerados como de alto costo. Y estos medicamentos, dispositivos o alimentos no son todos, sino que hay una lista, ¿cierto?, de problemas garantizados que están definidos por un decreto de ley y que son aquellos que se van a cubrir y que se van cambiando o se van incorporando nuevas patologías o nuevas enfermedades de alto costo para esta ley a cada cierta cantidad de años, digamos. La última empezó 2019-2022, que es la que estamos ahora. También la ley garantiza para algunas de estas patologías la cobertura de exámenes de confirmación diagnóstica que también están definidas por decreto. Entonces hay que hacer un paralelo con el tema del GES, de las garantías explícitas en salud, porque también nace un poco de este mismo concepto de tener una lista de enfermedades priorizadas y donde nosotros como Estado vamos a cubrir los costos, ¿ya? Entonces vamos a hablar también un poquito ahí de por qué nace la ley Ricartes-Soto. Pero antes de entrar en materia de la ley, me gustaría tocar el tema de la protección financiera, ¿ya? ¿De qué se trata esto? Entonces, recordar que la protección financiera es uno de los componentes claves de la cobertura de salud universal. La cobertura de salud universal es un concepto que está muy en boga porque lo está impulsando la Organización Mundial de la Salud, y que se trata de que los países están comprometidos a lograr esta cobertura de salud universal, o sea, salud para todas las personas, sin exclusiones, sin discriminaciones, en una serie de paquetes, digamos, o actividades que se denominan prioritarias, a las cuales debería tener acceso todo el mundo, toda persona en el planeta Tierra. Entonces, estamos en un proceso que tiene que ver también con los objetivos de desarrollo sostenible, que son hasta el 2035 cuando se van a evaluar, que está enfocado en esto de la cobertura de salud universal. Y no hay cobertura de salud universal si es que nosotros además no le agregamos protección financiera. Es decir, que aquellas personas que van a recibir las prestaciones de salud que le vamos a dar como Estado, tienen que también estar cubiertas desde el punto de vista de que esto no les genere gastos o costos que sean catastróficos para sus hogares o que los empobrezcan, ¿ya? Entonces ahí hay dos conceptos clave en relación a la protección financiera que toma la OMS. El primero es el gasto sanitario catastrófico, que se define como aquel gasto de bolsillo, o sea, lo que la persona desembolsa de su presupuesto familiar, de su hogar, de su plata, que van a sobrepasar la capacidad de pago que tienen los hogares. Y esto sobrepasar la capacidad de pago se le puso un umbral, ¿ya? Entonces hay dos umbrales que se evalúan. El primero es el umbral del 10% y el otro es del 25%. El que más se usa es el del 10%, es decir, que de mi presupuesto familiar, de mi presupuesto del hogar, que se toma como el núcleo,
mi costo, que lo que yo tengo que desembolsar de mi bolsillo para cubrir una enfermedad o un tratamiento para una enfermedad, no puede sobrepasar el 10% del total de lo que yo tengo como ingreso. Si sobrepasa ese umbral del 10%, quiere decir que es un costo catastrófico, ¿ya? Y los sistemas de salud, como parte de sus funciones, tienen que prevenir que esto no suceda. O sea, nadie puede llegar a tener un más de 10% de sus ingresos familiares para tener que cubrir enfermedades. El otro concepto importante es el tema del gasto sanitario empobrecedor, que ya es un poquito más, grueso, digamos, que el otro, que ya no tiene la parte matemática, pero que sí habla de que los hogares, debido a un costo o un gasto por enfermedad o prestación de salud, no deberían pagar, no deberían dejar de pagar otras cosas, no deberían dejar de consumir alimentos ni otras necesidades básicas de las personas debido a la necesidad de pagar por salud, y que esto les signifique quedar por debajo de la línea de la pobreza. Ustedes saben, la línea de la pobreza se define de cierta manera por los organismos internacionales, con una canasta básica, con una cantidad de dólares per cápita, etc. Entonces, cuando las personas tienen que pagar por las prestaciones de salud y quedan, debido a esto, dejando de alimentarse, por ejemplo, y caen debajo de la línea de la pobreza, son los gastos sanitarios empobrecedores. Ninguna de estas dos cosas debería pasar, y por lo tanto los estados y los sistemas de salud tienen que establecer mecanismos para poder evitar que las personas tengan este gasto de bolsillo. Acá nosotros tenemos un mapa que aparece, el último mapa que tiene la OMS, sobre la incidencia de gastos catastróficos a nivel mundial. Los que están en rojo son aquellos que la población, el porcentaje de población que tiene los mayores gastos de bolsillo, digamos. Y ahí nosotros estamos bien mal en Chile, o sea, a pesar de que en otros indicadores siempre aparecemos como en la parte más clarita, como de los mejores, la verdad es que en este ítem estamos mal, porque nuestra población tiene mucho gasto de bolsillo, o sea, en salud el 30%, un poquito más, un tercio de todo lo que se gasta para prestaciones sanitarias en Chile es desde el bolsillo de las personas, ¿ya? Lo que mayormente gastan es en medicamentos, pero eso es demasiado y genera incidencia de gastos catastróficos que nos tienen catalogados acá en rojo a nivel mundial. Si ustedes se fijan ahí, gran parte de Sudamérica está en esta misma situación, por lo que nos queda mucho por avanzar en esto, y también algunos países acá de India, China, algunos africanos y también algunos poquitos europeos. Entonces, en esto es algo que tenemos que hincarle el diente y avanzar para que las personas dejen de desembolsar dinero de sus bolsillos para pagar por salud. Aquí tenemos otra cosa importante de Chile, que es el gasto sanitario, gasto público y gasto de bolsillo. Esto es lo que yo les contaba. El primer gráfico que aparece acá, a mí me dice cuánto es el gasto sanitario como porcentaje del PIB. Esto en algunos países, estos son de la OCDE, ¿ya? Esto es del año 2018 y aquí está el promedio OCDE, o sea, de los países de la cooperación y el desarrollo económico, que es el grupo donde estamos nosotros también. Un 8,8% del Producto Interno Bruto del país, de todo lo que se produce, se gasta en salud, en la parte sanitaria, ¿ya? Y ahí aparecen varios países, y lo que a nosotros nos aparece como Chile es 8,9%. O sea, si nosotros miramos eso, estamos incluso mejor que el promedio del OCDE, gastamos más en salud. El gasto sanitario, como para tener un concepto general, no puede ser muy poco, porque no está faltando plata para hacer las cosas, pero no puede ser tanto tampoco. Por ejemplo, Estados Unidos es demasiado lo que gasta y es ineficiente. Entonces todavía no está bien claro cuánto es el porcentaje que uno debería gastar como país, pero siempre nos comparamos con el promedio OCDE, y en ese sentido no estamos tan mal, tenemos un 8,9%. El problema que tenemos en Chile es que el gasto público, que aquí aparece solamente el porcentaje de gasto público del total de gasto sanitario, la OCDE en general más del 70% es gasto público, o sea, del Estado. En cambio, nosotros somos de los peorcitos. Ahí el 50% del total del gasto sanitario, del total de este 8,9 que nos aparece anteriormente, es un gasto público, y el resto, o sea, la mitad, es gasto privado. Y ahí, si nosotros nos comparamos, somos los más malos de la OCDE, porque Indonesia, Brasil, bueno, aquí está Suiza, que tiene también muy bajísimo gasto público, pero hay varios países acá que están puestos que no son de este grupo. Pero de los países que peor estamos en este sentido, está Chile.
justamente porque se sabe que mientras más gasto público haya, es mejor para la cobertura universal, es mejor para los resultados en salud, y mientras más gasto privado tengamos, va a ser peor en los resultados y va a ser mucho menos equitativo para la población. ¿Y cuál es el problema nuestro? Justamente el gasto de bolsillo, que aparece aquí abajo, donde nosotros, el promedio OCDE está por acá, ¿cierto? Como un 20%, y nosotros tenemos uno de los gastos de bolsillo más altos, de más de un 30%, aquí casi un 35% corresponde a desembolso de las personas. Entonces estas leyes, tanto el GES como la Ricardo Soto, lo que busca es evitar este gasto. ¿Ya? De eso se trata y por eso surge la ley. ¿Cuál es el contexto de dónde surgió? Esto, como yo les decía al comienzo, estábamos primero, antes de que Ricardo Soto se enfermara y que empezara a ser activista en esta parte, estaba en pleno apogeo el GES, la Garantía Explícita en Salud, que, como ustedes saben, es un conjunto de enfermedades que están definidas porque tienen importancia en prevalencia en Chile, porque son, desde el punto de vista de priorización en salud, dieron el ancho para estar metidas en el GES. Entonces el país dijo, nosotros vamos a cubrir esta cantidad de enfermedades con ciertas garantías de acceso, de oportunidad y de protección financiera. O sea, la gente no va a pagar más que cierto porcentaje por esto, con una serie de limitantes, porque como también saben, cada enfermedad tiene su rango de edad, sus condiciones, no es universal, ¿ya? Pero que otorga efectivamente cobertura financiera a estos grupos priorizados, en base a carga de enfermedad. Y el problema del GES es que cuando surge, fue uno de los mayores inconvenientes, lo que más se le criticó, es que se sabía que iba a pasar, se prioriza el GES, pero se desprioriza y se deja al lado el resto de las enfermedades que no son GES. Entonces, ya que tenían poco acceso, ahora tienen menos acceso porque se da prioridad en todo el sistema a cubrir las GES. Por lo tanto, también ahí deja fuera, por supuesto, enfermedades que son menos frecuentes, que no tienen ninguna posibilidad de entrar al GES porque la tienen muy pocas personas, por lo tanto, en la metodología de priorización nunca van a llegar al GES, y también aquellas que son de alto costo, justamente por eso también, porque en el GES tenemos que priorizar la factibilidad de poder tratar un número importante de personas, y las enfermedades de alto costo no nos dan esa factibilidad. Entonces, estas enfermedades menos frecuentes y de alto costo eran un problema para muchas familias que tenían que desembolsar grandes cantidades de dinero en cosas que no estaban cubiertas. Entonces, así como en mayo del 2013, Ricardo Soto, que ya estaba siendo activista, convocó una llamada Marcha por los Enfermos, que aparece ahí en la foto, salió en la prensa, en la televisión, y que buscaba justamente, ellos decían, los enfermos también marchan, y buscaba expresar el descontento popular por aquellas enfermedades de alto costo, debido a que los medicamentos eran muy caros o tenía tratamientos muy caros. Entonces ahí reacciona un poco el gobierno, que fue el primer gobierno de Piñera, estaba de ministro Mañalich, y él anuncia, pero ya le quedaba poquito de gobierno, anuncia que se va a crear un fondo especial, un fondo nacional de medicamentos, ¿ya? Pero este proyecto que anunció Mañalich en esa época, luego nunca llegó a término, porque no alcanzó a ser despachado al Congreso y por lo tanto quedó en nada. Ahora, asume la presidenta Bachelet, segundo gobierno de Michelle Bachelet, y en su discurso el 21 de mayo, que en esa época se hacía en mayo, ahora se hace en junio, que es donde se hace la cuenta pública y se hacen las promesas para lo que viene para después, en este primer discurso que ella tuvo el año 2014, anuncia la creación de este Fondo Nacional de Medicamentos para aquellos justamente que tuvieran alto costo. En esta época ya Ricardo Soto había fallecido y él no alcanzó a ver el despacho de la ley, pero sí quedó como con su nombre en homenaje. Ahora, ¿cómo funciona la ley Ricardo Soto? Como yo les contaba, existe un listado de patologías, al igual que el GES, que son incorporadas por ley. O sea, que hay un decreto ley, hay tiene una serie de pasos que hay que seguir y una serie de condiciones. Como todo hacemos aquí en Chile, siempre anunciamos una cosa grande, pero después se le va poniendo hartas condiciones para que se pueda cumplir qué es lo que entra y qué es lo que no entra. Entonces, igual es bastante discriminatoria en ese sentido, igual que el GES. Y estas enfermedades, estas patologías que están incorporadas, además tienen que ser determinadas o aprobadas tanto por el Ministerio de Salud, pero también por Hacienda. O sea, tiene un componente de plata
porque el fondo tiene una cantidad de plata limitada. Entonces, lo que se va a incorporar tiene que ver también con lo que se puede pagar, ¿ya? Y por eso Hacienda también ahí es importante que esté. Ahora, se determina todos los años, o cada vez que se hace un decreto, se determina un umbral nacional de costo anual para determinar si un diagnóstico es o no es de alto costo. Esa es la primera condición, que tiene que ser de alto costo. Una cosa que cueste menos que el umbral que se estableció no es enfermedad de alto costo y por lo tanto no entra a la Ricardo Soto. Ahora debe estar como en 3 millones y algo al año. Después de que se estipula que es de alto costo, tiene que pasar por una serie de procesos, igual como se hace con el GES, que también pasa por distintos procesos. Este proceso requiere primero una evaluación científica de la evidencia, porque puede haber una enfermedad que sea rara o que sea de alto costo, pero que el tratamiento que se da no tiene ninguna evidencia científica de que sirva, eso por lo tanto no va a entrar. Tiene que haber ahí un estudio de las tecnologías en salud, de si sirve o no sirve, y cuando ya se dice si efectivamente es una enfermedad de alto costo y además tiene un tratamiento que va a servir, que tiene evidencia científica, ya pasa a la lista de las que ya están con evidencia, y de ahí viene otra etapa, que es la etapa de recomendación priorizada, donde empezamos a cortar por plata. ¿Ya? Entonces hay costos limitados a lo que se establece en este fondo y además a la factibilidad de ofrecer las prestaciones. Porque si no hay nadie o no existe el medicamento acá o los servicios de salud no pueden ofrecer los tratamientos, no pueden entrar. Tiene que haber una factibilidad operacional para incluirla. Entonces, como ustedes ahí pueden ver, ahí está, yo les puse el link para que lo tengan después del decreto, del último decreto, que donde se establece todas las enfermedades que están, y para cada una se establece qué es lo que contempla, cuál es la garantía, qué es lo que hay que hacer, cuánto cubre, etc. ¿Ya? Entonces, no vamos a entrar en detalle de cada una de ellas, pero para que ustedes sepan que cada una de ellas las tiene estos detalles. Entonces, ¿qué incluye actualmente? Aquí les voy a leer los títulos nomás. Son enfermedades en general raras, algunas menos raras que hemos escuchado más, pero por ejemplo el angioderma hereditario, que ahí van poniendo qué es lo que incluye, cuál es la garantía que ofrece la ley, qué medicamento, qué tratamiento, qué insumo. La artritis psoriática moderado grave, que es refractaria al tratamiento habitual, la artritis reumatoide activa refractaria al tratamiento habitual, las ayudas técnicas para esclerosis lateral amiotrófica, ya sea moderada o severa, el cáncer de mama ER2 positivo, la diabetes tipo 1 inestable severa, los dispositivos de uso médico para epidermolisis bulosa, distrófica o juntural, la distonía generalizada, la enfermedad de Crohn grave, refractaria al tratamiento habitual, la enfermedad de Fabry, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad progresiva de tumores neuroendocrinos pancreáticos, la esclerosis múltiple recurrente remitente con falla de tratamiento de inmunomoduladores y la esclerosis múltiple primaria progresiva, la hipertensión arterial pulmonar grupo 1, hipoacusia sensorio-neural bilateral severa o profunda, poslocutiva, la mielofibrosis primaria o secundaria a otras neoplasias mieloproliferativas, la mucopolisacaridosis tipo 1, la tipo 2 y la tipo 6, la nutrición enteral domiciliaria, total o parcial, para personas cuya condición de salud imposibilita la alimentación por vía oral, la profilaxis del virus respiratorio sincicial para prematuros menores de 32 semanas y lactantes menores de 1 año, con cardiopatías congénitas, hemodinámicamente significativas, no resueltas o cardiopatías cianóticas secundarias. La tirosinemia tipo 1, tratamiento de la colitis ulcerosa, moderado grave, refractaria al tratamiento de primera línea, el tratamiento de las inmunodeficiencias primarias, el tratamiento del lupus eritematoso sistémico con compromiso cutáneo o articular refractario al tratamiento habitual, el tratamiento para la corea en personas con enfermedad de Huntington, y los tumores del estroma gastrointestinal no resecables o metastásicos. Todas esas son las que actualmente están incluidas en el decreto y como yo les decía, el decreto está estipulado hasta el año 2022. Para poder ingresar una enfermedad a la ley Ricardo Soto, o sea, si queremos poner otra más, hay que también pasar por todo este proceso que yo les contaba. Si ustedes se meten a la página del Ministerio de Salud, ley Ricardo Soto, ahí aparece toda la especificación de lo que hay que hacer para poder incorporar una enfermedad nueva, y luego de la petición, digamos, de la gente, de, por ejemplo, un médico o un grupo de médicos que quiera incorporar a una enfermedad, después tiene que pasar por toda la evaluación que yo les conté anteriormente para en un nuevo decreto estar incorporada. Entonces ahí hay, por supuesto, harto trabajo que hacer.
Algunas de las estadísticas últimas que tenemos sobre el uso, sobre cómo se ha utilizado esta ley, tenemos acá, por ejemplo, el número de beneficiarios según sexo y tramo etario, esto es a diciembre del año pasado, y vemos que lo que más han utilizado son los niños, el tramo etario de 0 a 9 años, 9.000 personas. Posteriormente ya los grupos de 50 y más años. Y según la previsión de salud, son 21.000 de FONASA, 6.000 de ISAPRE, de las Fuerzas Armadas son poquititos. Lo bueno es que igual esta ley incluye a las Fuerzas Armadas, no así el GES. El GES no incluye el sistema de salud de las Fuerzas Armadas, este sí lo incluyó. Y lo ocupan mucho más mujeres que hombres. ¿Ya? Hay 19.000 mujeres y 9.000 hombres. O sea, prácticamente el doble, un poquito más del doble de mujeres que de hombres. ¿Y cuáles son las enfermedades que más han sido utilizadas o que han tenido beneficios gracias a esta ley? Y aquí tenemos todas las enfermedades que están incorporadas, que recién les leí, con un resumen del nombre, ¿cierto? Porque era más largo, pero ahí ustedes pueden ver cómo que tiene 8.000 es la profilaxis del virus respiratorio sincicial. O sea, por eso los niños también menores de 9 años, porque justamente los prematuros y lactantes menores son los que más han utilizado la profilaxis para el virus respiratorio con 8.000 personas al año 2020. En segundo lugar está aquí la artritis reumatoidea refractaria, y aquí el cáncer de mama también con 5.000 personas. Y ya hay otras que son mucho más raras, entonces la cantidad de personas que ha utilizado el beneficio son muy poquitas. Por ejemplo, acá la mucopolisacaridosis tipo 2, solamente 9 personas. Pero lo importante de esto es que cuando la persona cumple con los requisitos de la ley, va a poder optar a este fondo de medicamentos o de insumos y no va a tener que desembolsar de su bolsillo la cantidad de dinero que necesita para estos tratamientos que en general son de alto costo. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes.